Nunca pensó que regresar a casa más temprano cambiaría su vida para siempre. Ese pensamiento cruzó por la mente de Daniel mientras apagaba el motor de su viejo automóvil, con su hija dormida en el asiento trasero y una sensación extraña oprimiéndole el pecho, como si algo estuviera a punto de romperse o de sanar al mismo tiempo. Porque ser un single dad no le había dejado espacio para las sorpresas desde que su esposa murió 3 años atrás, llevándose consigo no solo su risa sino también la ligereza de los días, y ahora todo era rutina. Responsabilidad y silencios largos que solo se llenaban con la voz pequeña de Sofía preguntando por qué mamá no volvía. Y esa tarde Daniel había salido antes del trabajo porque su hija tenía fiebre y él solo pensaba en llegar, prepararle sopa y sentarse a su lado hasta que se durmiera, pero al entrar al edificio notó algo diferente. Una luz encendida en el apartamento de al lado, el de Laura, la vecina que siempre saludaba con una sonrisa tímida en el pasillo, la mujer que ayudaba a Sofía con la tarea cuando él llegaba tarde. La mujer que nunca hablaba de sí misma, y entonces lo escuchó. Un sollozo ahogado que atravesó la pared como un grito silencioso. Daniel dudó. Porque no era un hombre de entrometerse, la vida ya le había enseñado a respetar los dolores ajenos. Pero algo en ese llanto no sonaba pasajero, sonaba roto, así que dejó a Sofía dormida en su cama, con el termómetro a un lado, y volvió al pasillo con el corazón acelerado. Tocó la puerta con suavidad, una vez, dos, hasta que el llanto se detuvo de golpe, y cuando Laura abrió, con los ojos rojos, el cabello recogido de cualquier forma y las manos temblando, Daniel supo que ya no había vuelta atrás, porque verla así despertó en él un instinto que creía enterrado. El de cuidar a alguien más que no fuera su hija, y sin decir mucho ella se hizo a un lado, dejándolo entrar a su cocina, donde había una taza rota en el suelo y papeles esparcidos sobre la mesa. Cartas, documentos, recuerdos de una vida que parecía desmoronarse. Y mientras Laura intentaba disculparse por el desorden, las palabras se le quebraban. Y Daniel solo pudo decir que estaba ahí, que no tenía que explicar nada si no quería. Pero entonces ella se sentó. Se cubrió el rostro y confesó lo que llevaba años guardando, que estaba a punto de perder su casa, que había cuidado a su madre enferma durante años hasta que murió, que había renunciado a sus sueños para sostener a otros y ahora estaba sola, endeudada y cansada de ser fuerte. Y cada palabra caía como un golpe porque Daniel entendía ese cansancio, esa soledad que no se ve, esa fuerza obligada, y mientras ella hablaba, él no veía a la vecina perfecta del pasillo. Veía a una mujer real, rota, valiente, y algo dentro de él empezó a moverse, lento pero firme, como una puerta que se abre después de mucho tiempo cerrada, y cuando Laura terminó, esperando quizás lástima o silencio, Daniel hizo lo único que sabía hacer bien, quedarse. Escuchar, sostener una taza de té caliente entre las manos de ella, decirle que no estaba sola, que a veces la vida parecía injusta pero no definitiva, y mientras la noche avanzaba, sin darse cuenta, ambos compartieron risas tímidas entre lágrimas, historias pequeñas, recuerdos de pérdidas que dolían igual. Y en ese espacio frágil nació algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía, pero que ya latía con fuerza. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, dale me gusta al vídeo ahora mismo, porque eso ayuda a que más personas encuentren historias reales como esta, y suscríbete al canal, porque lo que viene cambiará sus vidas aún más. Daniel no durmió esa noche, no por el llanto de Sofía que ya había bajado la fiebre, sino porque la imagen de Laura sentada en su cocina, vulnerable y honesta, volvía una y otra vez a su mente, y al amanecer comprendió algo que le dio miedo aceptar. Se estaba enamorando, no de una fantasía, sino de una mujer con heridas, y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa, porque ser un single dad significaba que no podía equivocarse, que cualquier decisión afectaría a su hija, y sin embargo, al preparar el desayuno, Sofía le preguntó por Laura. Y sonrió cuando él le dijo que estaba bien, como si los niños siempre supieran antes que los adultos cuando algo bueno se acerca. Los días siguientes fueron distintos, pequeños gestos, café compartido en el pasillo, miradas más largas, conversaciones que ya no se quedaban en lo superficial, hasta que una tarde Laura se atrevió a decirle que tenía miedo, miedo de confiar, miedo de depender, miedo de perderlo todo otra vez, y Daniel, con la voz temblorosa, le confesó su propio temor. El de amar después de haber enterrado a su esposa, el de fallarle a su hija, el de no ser suficiente. Y en ese intercambio de verdades entendieron que no se estaban salvando el uno al otro, sino caminando juntos. Y cuando Sofía tomó la mano de Laura por primera vez, sin preguntas, sin dudas, algo se acomodó
en el universo de los tres, pero la vida no regala finales fáciles, y justo cuando todo parecía avanzar, llegó la carta definitiva, la notificación de desalojo, y Laura se quebró otra vez, convencida de que no podía aceptar ayuda, de que debía desaparecer antes de causar más problemas. Y esa noche empacó en silencio, creyendo que irse era la única forma de no hacer daño. Pero Daniel llegó a tiempo, con Sofía en brazos. Y frente a la puerta abierta le dijo lo que había aprendido en el camino. Que el amor no es cargar solo, que pedir ayuda no es fracasar. Que una familia no siempre empieza con promesas perfectas. A veces empieza con dos personas cansadas que deciden no soltarse. Y entonces Laura confesó lo que había guardado desde el primer día, que lo amaba. Que lo había amado desde antes de darse permiso, y Daniel respondió sin miedo. Porque entendió que el amor no borra el pasado, pero sí lo transforma, y juntos enfrentaron el problema. Buscaron soluciones, trabajaron más. Pidieron ayuda, y aunque no fue fácil, lo lograron, no porque la vida se volvió simple, sino porque ya no estaban solos, y un año después, en la misma cocina donde hubo lágrimas, hubo risas. Una mesa compartida y una familia imperfecta pero real, y Daniel, mirando a Laura y a Sofía, supo que llegar sin avisar aquel día fue el acto más valiente de su vida, porque lo llevó a amar otra vez. Y si esta historia te hizo sentir, apoya el canal con un me gusta, suscríbete para no perderte más. Historias que sanan y emocionan, porque a veces, el amor llega cuando menos lo esperas, y lo cambia todo.